es mucha información, entonces no quisiera que por tanta información y versículos pudiéramos estar un poco dispersos o como puedo decir, distraernos. Entonces voy a tratar de hacerlo como que más corto, ya son 12:15, pero concreto, y si podemos ampliarlo la próxima semana, lo haríamos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 21 de Lucas, y son dos textos bien interesantes porque pudieran ser un tanto confusos de repente. Los eventos que ahí mencionan pueden ser de repente un poco confusos, cuándo va a suceder y dónde, cuándo va a suceder aquello. Pero recuerden la premisa de por qué Lucas está escribiendo su carta o su libro, ¿sí? a Teófilo, o el primero de sus dos libros, en este caso Lucas y Hechos. Y dice, para que conozcas la verdad. ¿Sí? ¿Quieren repetir todos conmigo para qué Lucas está escribiendo su libro? Para que conozcan la verdad, ¿sí? De las cosas que han sucedido, lo que ellos han aprendido. Y recuerden que diligentemente estudió, preguntó, puso las cosas en orden, y estos versículos son muy relevantes para que conozcamos la verdad del propósito de Jesucristo para su venida y de las cosas que van a suceder. Y entre las cosas que van a suceder es su regreso. Y aquí lo menciona, la venida del Hijo del Hombre, su regreso. Hay muchos otros elementos alrededor de todo esto, pero eso es lo que Lucas quiere que conozcamos o que sepamos para conocer la verdad. Entonces, vamos a abrir ahí Lucas capítulo 21 y voy a entrar a estas dos secciones con el versículo 5 y 6, recordando un poquito lo que estudiamos la semana pasada. Vamos a leerlo todos juntos, versículos 5 y 6 del capítulo 21, por favor. Dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Son dos versículos bien interesantes porque recuerden que Jesucristo acaba de entrar, o Jesús acaba de entrar a Jerusalén, ¿verdad? Va a dormir a Betania, está con María, Marta y Lázaro, y regresa al templo a enseñar. Y una de las cosas que hace aquí en el templo es decirles, el lugar que debiese ser la casa de oración de mi Padre, la casa de mi Padre, ustedes la han vuelto cueva de ladrones. Es un lugar donde las personas incrédulas o que han pecado contra Dios o incrédulos y desobedientes y rebeldes a Dios usan la religión o el templo para esconderse. Esa es la cueva de ladrones. La religión les ayuda a cubrir su maldad en lugar de que sea un lugar de reconciliación, de oración, como lo aprecia la viuda que pone sus dos blancas, que es todo su sustento. Ella tiene la esperanza de la reconciliación y del perdón y por eso valora tanto ese lugar y pone su ofrenda de dos blancas, ¿sí? Pero otros echan dinero que les sobra y dicen, vean qué bonito el adorno los adornos de aquí del templo. Pues habíamos mencionado que hablaban de eso, eso era lo que les llamaba la atención, las hermosas piedras y ofrendas votivas. Decíamos que ofrendas votivas es lo que las personas por hacer un voto a Dios traen como regalo, como presente. ¿Sí? Entonces había prendas, oro, diamantes, no sé, piedras preciosas, dijes, no sé, había lámparas, oros y cosas de oro que estaban ahí. Entonces piensen en esto, que el ser humano, quizá por naturaleza, nos fijamos más en lo exterior, alabamos lo exterior de las cosas, de las personas, lo que vemos, lo que es atractivo a la vista, y no es diferente en el caso de los judíos, admiran el templo, pero adivinen qué, o ya lo habíamos mencionado, en ese templo Dios ya no estaba, es decir, o bueno, quiero decir, el sentido del templo
el sentido del uso del templo, que era la casa de Dios en medio de su pueblo, se había perdido. Y no es la primera vez que había sucedido. En ocasiones anteriores, Dios había dejado el templo cuando quería estar en medio de su pueblo. Y el templo fue destruido primero por Babilonia. Y aquí el Señor Jesucristo dice, bueno, les gusta tanto el templo, lo exterior, admiran lo exterior y el oro y la belleza de lo exterior, pues tienen que saber que este lugar va a ser destruido. ¿Sí? Dice el versículo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Ven el contraste? Qué tristeza. ¿Sí? Mientras las personas o los judíos admiran la belleza del templo, el esplendor del templo, justo previo a la fiesta más importante que es la Pascua, el día de la expiación, el Señor les dice, bueno, este templo que ustedes admiran, que les atrae, va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra. Ahora, aquí hemos hablado de Josefo un poquito. Si a ustedes les gusta estudiar la Biblia, si son estudiosos y quieren aprender más, este es un libro recomendable pues para todos los estudiantes de teología o de la Biblia. Déjenme leerles algunas cosas aquí muy rápido, pero dice, por ejemplo, esta es como una obra condensada de las dos obras más importantes de Josefo, que es Antigüedades de los Judíos y Guerras de los Judíos, como historiador. Dice, aparte de la Biblia misma, Flavio Josefo es con mucho la fuente histórica más importante para iluminar toda la era bíblica. ¿Sí? Josefo provee probablemente 300 veces más cantidad de información acerca de Herodes el Grande que lo que dice Mateo. No es que sea inspirado por Dios, pero hay mucha información histórica. Dice, o 10 veces más acerca de Poncio Pilato. Y sigue mencionando aquí, dice, el hecho de que Josefo naciera en Jerusalén 4 años después, de la crucifixión de Cristo. 4 años después de la crucifixión nació Josefo. Dice, y que escribió alrededor del tiempo de la redacción de los evangelios, añade a su valor, como virtual testigo de la redacción de los evangelios, añade a su valor, como virtual testigo ocular de los acontecimientos de la era tardía del Nuevo Testamento. Nació en el 37, aquí viene un poco de su historia, y no quiero leer mucho de esto, pero dice en el 64, Josefo viajó a Roma para interceder a favor de unos sacerdotes judíos, a los que Félix, el procurador de Judea, había enviado a Nerón para ser juzgados. En su viaje naufragó. Dice, al regresar a Judea, el país estaba al borde de la revuelta contra Roma. Eso fue en el 66. En el 66, los judíos querían ya rebelarse y hacer guerra contra Roma. Y ahí estaba presente Josefo. Dice, incapaz de refrenar a sus compatriotas, se unió de mala gana a la rebelión y fue designado comandante en Galilea. ¿Ven? Josefo judío fue agregado a la rebelión con los judíos contra Roma. Pero vean esto, antes de la llegada de las fuerzas romanas, entrenó su ejército, consiguió provisiones, fortificó algunas de las ciudades, empleando Jotapata, una ciudad, como una fortaleza cuando Vespasiano conquistó Galilea por sus legiones. Luego dice, traído ante Vespasiano, Josefo hubiese sido probablemente castigado, excepto por su predicción de que Vespasiano pronto llegaría a ser emperador. Vespasiano quería castigarlo, o lo que se merecía Josefo por ser parte de la rebelión era matarlo. Pero Josefo le dijo a Vespasiano que él iba a ser el próximo emperador. ¿Sí? Cuando Vespasiano era solamente un general. Y entonces eso le llamó la atención. Dice, cuando esta profecía o este anunciamiento se cumplió, de que Vespasiano iba a ser emperador, lo nombraron emperador, Josefo fue librado de sus cadenas. Desde este momento fue protegido de Vespasiano y de sus hijos Tito y Domiciano. Tito eventualmente después fue el que llevó al ejército romano a destruir a Jerusalén.
Después de la guerra, Josefo regresó a Roma, etc. Bueno, esto es muy interesante, pero Lucas Lucas está escribiendo su libro alrededor del año 60, máximo 60, 65, los dos libros, Lucas y Hechos, 60, 61, 64, por ahí. Esta rebelión que menciona Josefo de los judíos fue en el 66, ¿sí? Y la destrucción de Jerusalén, anunciada por Jesucristo, fue en el 69-70, por ahí. Y narra Josefo la destrucción sanguinaria de los romanos de Jerusalén. Ahora, tengo una pregunta. ¿Alguien lea el Salmo 121? Para ir al punto, al grano, al corazón de esta enseñanza de estos dos textos. ¿Alguien lea Salmo 121? Que lo lea completo, por favor. Alzaré mis ojos a los montes, ¿dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará pie al resbaladero, ni se dormirá al que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Yo creo que hasta ahí David está escribiendo esto. Y imaginen un campo de batalla donde en una montaña está un ejército, como sucedía, y en la otra colina el otro ejército, y en el valle se llevaba a cabo la batalla. Eso es lo que sucede justamente con los filisteos y Goliat. ¿Sí? Están los dos ejércitos, cada uno en su colina, y Goliat bajaba y decía cosas contra el Dios, y quién va a venir contra mí, etcétera, ¿no? En el valle. Ahora, este salmo David lo escribe en ese contexto. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Imaginen o piensen que la batalla está muy difícil, ¿verdad? Y volteas a la colina, al monte, para buscar refuerzos, esperar refuerzos. Mi ejército, vengan, los que siguen, refuercen. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero él dice, mi socorro viene de Jehová. No es de los montes, no es del ejército en reserva, por decir de alguna manera, sino viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese es el Dios en el que creía David, en el que creemos nosotros. Jehová, creador del cielo y de la tierra. Pero luego dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Quién guarda a Israel? Dice, no se dormirá el que guarda a Israel. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dice, he aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. No se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Ahora, si Dios, Jehová, Dios, el creador del cielo y de la tierra, es el que guarda a Israel, aquí les va una pregunta. ¿Dónde está Jehová guardando a Israel en el año 70 cuando los romanos llegaron? ¿Qué piensan? ¿Podría David leer los judíos el Salmo 121 cuando tienen a los soldados romanos alrededor? Porque primero hacen un sitio, los mantienen por algún tiempo sin agua, sin comida, y empiezan a padecer hambre. Entonces, o salen, o estás débil, hambriento y débil, y llegan los romanos, que fue lo que hicieron. Y ahorita voy a leer algo de Josefo, pero ¿quieren a alguien contestar esta pregunta? Si David dice con toda su seguridad, no se dormirá el que guarda a Israel. ¿Y dónde está entonces Jehová cuando Israel está, o Jerusalén en particular, la capital, está siendo atacada por los romanos? ¿Está dormido? ¿Arce, levantaste la mano? Pues yo creo que igual, Jehová conoce a su pueblo y conoce el corazón de su pueblo.
y justo, pues regularmente, pues el pueblo se perdía, pues, ¿verdad? Su corazón se desviaba de él, se alejaban de él, y creo que estas cosas que sucedían hacían que ellos voltearan sus ojos hacia él. Ajá. Y el día de hoy creo que lo que está viviendo Israel está sirviendo porque ellos vuelven y ahora están clamando a él, porque ellos saben lo que siempre ha hecho Jehová su Dios, claman. Ajá. Y se vuelven y el Señor los vuelve a... Sí, los eventos que están sucediendo actualmente alrededor de Israel y también, pues no son nuevos, ya traen una historia de muchos conflictos. Es la misma pregunta, ¿dónde está Dios cuidando a su pueblo? ¿Dónde está Dios guardando a Israel? Sí, Víctor. Yo creo que tiene que ver mucho con, por ejemplo, lo que estamos viendo en el estudio ahorita en la mañana de Conociendo a Dios, como el pueblo de Egipto en aquel momento, cuando sale de Egipto, el pueblo de Israel cuando sale de Egipto pasa por el desierto, y Dios mismo en muchas ocasiones permite que la gente llegue a un punto en el cual se dé cuenta que no puedo verme a mí, sino que necesitamos verlo a Él. Ajá. Para que Él dé la solución, como en todas las historias bíblicas que existen. Yo creo que en ese tiempo pues, seguramente la gente dejó de ver a Dios, ¿no? Sí, acuérdense que los maestros de la ley querían matar a Jesús, no lo vieron como el Mesías, no entendieron que era Dios con nosotros, que era el Mesías prometido desde la antigüedad, y estaba en medio de ellos, y lo rechazaron, y estaban ahora planeando cómo matarle. Lo que no saben es de que la muerte de Jesucristo es parte del plan, o es el evento crucial de la salvación del ser humano, ¿verdad? Pero miren, Josefo escribe algunas de estas cosas, de estas líneas, porque él estuvo presente, Josefo estuvo presente junto con Tito en la toma de Jerusalén. ¿Sí? Y él como historiador escribe estas cosas. Dice, miren, mientras tanto, incontables miles de judíos morían de hambre porque hicieron un sitio. En cada casa donde había el menor bocado de comida, los parientes luchaban por él, transidos de hambre. Los proscritos husmeaban como perros enloquecidos, royendo lo que fuera, cinturones, zapatos, incluso el cuero de sus escudos. Otros devoraban manojos de paja. Y luego sucedió el horroroso caso de María de Betesuda. Dice, parece que se comieron a su bebé. Dice, ellos salieron temblando y toda la ciudad quedó conmocionada. Sangre corría por las escalinatas del santuario. Los romanos incendiaron ahora todos los edificios contiguos, los restos de los pórticos, de las puertas, las cámaras del tesoro. 5 días después, los sacerdotes estaban tan hambrientos que bajaron y se rindieron a Tito, rogándole que les perdonara la vida, pero él les dijo que ya había pasado el tiempo del perdón, que aquello por lo que él pudiera haberlos perdonado ya no existía. Así los hizo ejecutar, diciendo que era justo que perecieran con su templo. Tito se sintió furioso de que estos virtuales cautivos le hicieran propuestas como si fueran vencedores. Luego dio permiso a sus tropas para que quemaran y saquearan la ciudad. Las llamas pronto consumieron los archivos, el arca, la cámara de consejo, muchos hogares. Los rebeldes se precipitaron ahora al palacio real de Herodes, donde muchos habían depositado sus riquezas, batieron a los romanos y mataron a 8.400 personas que estaban ahí. Y así continúa. Aquí termino con esta. Aquí hay otra mención muy interesante. Es esta. Dice, los romanos fueron ahora a los pasajes subterráneos y mataron a todos los que encontraron en ellos, descubriendo a 2.000 que habían muerto violentamente o por hambre. El hedor era horroroso. Juan y sus seguidores que estaban muriendo de hambre en las cavernas rogaron a los romanos aquella protección que tan frecuentemente él les había escarnecido. Fue condenado a prisión perpetua. Los romanos incendiaron los barrios exteriores de la ciudad y arrasaron las murallas. Así Jerusalén fue tomada el 2.º año del reinado de Vespasiano, el 8º día. Bueno,
Pero ese es un testimonio bien interesante y triste de que Israel, Jerusalén, no tenía guardador. El que guarda a Jehová no estaba presente. ¿Dónde está Jehová guardando a su pueblo Israel? Jesús dijo aquí, ustedes aman el exterior del pueblo, del templo, les gusta el oro, las joyas, ven lo exterior, pero deben de saber que días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra. Y lo que Jesús había llorado previamente en Jerusalén es, no vieron que era el día de su visitación, ¿ya? El pastor haciendo un cuidado de su pueblo y ustedes lo entendieron. Ahora, con esta información inicial o previa, vean los siguientes dos textos, las siguientes dos historias. La primera dice el versículo 7. Si lo ven ahí el texto, dice, y le preguntaron, diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Verdad? Ahora, Jesús dice, va a ser destruido, no va a quedar piedra sobre piedra, y le preguntan, ¿cuándo va a ser esto? ¿Qué señales habrá cuando estas cosas estén por suceder? Entonces, ese relato primero, que en muchas Biblias lleva el título de Señales antes del fin, ese relato es en respuesta a la pregunta. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí? Dice, va a ser destruido. ¿Cuándo será esto? Aquí viene la respuesta. Dice, hasta el versículo 20. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres, pestilencias, habrá terror, grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos, matarán a algunos de vosotros, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿A qué se refiere esto? Yo creo que es muy claro lo que está escribiendo Lucas, cuando dice guerras, rumores de guerras, pestilencias, señales en el cielo. ¿A qué se refiere? ¿A la segunda venida de Cristo? ¿Al rapto? ¿Sí lo vieron? Se refiere a la destrucción de Jerusalén. Es una respuesta sencilla y clara. Y de alguna manera, el libro de los Hechos, que también escribe Lucas, es el cumplimiento de algunas de estas cosas o estas cosas que está mencionando el Señor Jesucristo. Hechos fue escrito, les digo, por el 64, la rebelión fue en el 66, la destrucción fue en el 70. Está muy cerquita entonces lo que está escribiendo Lucas a la destrucción del 70. ¿Cuál es mi punto aquí? Que esto es respuesta a cuándo va a ser Jerusalén destruida. Y punto. ¿Sí me explico? Luego dicen, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en medio de ella váyanse, los que estén en el campo no entren en ella, porque estos son los días de retribución. ¿No están aburridos? ¿No? Bueno, digo, no es que se aburran, pero no quiero que nos dispersemos con mucha información, pero está bien interesante porque Jesús le está diciendo, son días de retribución. Lo que va a pasar en Jerusalén en el año 70
son días de retribución. Y ese texto de retribución está mencionado en Oseas. ¿Qué significa retribución? Es castigo, venganza, es castigo. Viene un pago, viene una retribución al pueblo de Israel. Es lo que se cumple en el año 70. ¿Sí? ¿Hasta aquí va bien? No quisiera que nos metiéramos a Oseas porque nos vamos a perder quizá un poquito, pero Oseas es un libro extraño. ¿Si han leído Oseas? ¿Alguien levanta la mano? Oseas, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo inicia Oseas? Ajá. Dios le dice a Oseas, Oseas, busca una esposa, pero va a ser una esposa ramera, ¿sí? Una esposa fornicaria, tómala por mujer. Puede haber muchos cuestionamientos de por qué, o sea, por qué, pero el asunto justamente es porque va a ser un cuadro, ¿sí?, de una mujer infiel y de un marido fiel. Y el mensaje de Oseas es contra su pueblo al respecto. Israel ha sido infiel, adulterado, tiene ídolos, me han abandonado, me han dejado. ¿Sí? Y ese es el mensaje, o parte del mensaje de Oseas. Y Jesús está mencionando, dice, porque estos días son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y haciendo un apunte, digamos, a Oseas. Hasta aquí vamos bien. Luego el 24, de ahí mismo del 21 dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Los gentiles les llama a los romanos son gentiles, y dice hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aquí me voy a meter a otro asunto, ¿sí? Vamos a meternos a otra cosa. Espero que les sea interesante, pues. Pero menciona los tiempos de los gentiles. Y en el versículo 25 dice, entonces, ¿sí? Dice, los tiempos de los gentiles. Viene la destrucción de Jerusalén. Los judíos serán esparcidos, la ciudad destruida, morirán a filo de espada, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Cuando los tiempos de los gentiles se cumplan, entonces, el versículo 25, habrá señales en el sol, y es la siguiente sección, ¿sí? El versículo 27. Bueno, 25 y 26, alguien léalo, por favor, alguien lea 25 y 26 para todos. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, encendidas a causa del bramido del mar y de las olas, falleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando se cumplan los tiempos de los gentiles, entonces, y menciona, habrá señales, habrá angustia, confusión, desfallecer y temor. No es algo como que de las cosas que mencionas, Víctor, que estamos viviendo un tanto mucho en todo el mundo, pues hay muchas cosas como estas. Y del 27 vamos a leerlo todos juntos, 27 y 28. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ok. Primera pregunta es, ¿cuáles son los tiempos de los gentiles? ¿Quieren saber? Sí. Y número 2, menciona en el versículo 27, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Es la segunda venida o es el rapto? Es la segunda venida de Cristo. La segunda venida en las nubes.
Y con esta información, yo les pregunto, ¿dónde está el rapto? ¿Por qué Jesucristo no hace mención al arrebatamiento? ¿No debería de estar como que ahí toda la historia? ¿No? ¿Por qué? Porque es el reino de los cielos. Está hablando de Israel todavía. Solamente Israel. Ajá. Es solamente Israel, no ha aparecido la iglesia. No está la iglesia. La iglesia no existe todavía. Y lo que Jesucristo está diciéndole es al pueblo de Israel. Pablo es el que eventualmente después aclara el asunto, los dos eventos, el arrebatamiento y la segunda venida, ¿verdad? Pero aquí Jesucristo no lo menciona, no menciona el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento es para la iglesia. Y este no es un mensaje para el pueblo de Israel. El arrebatamiento no es un mensaje para el pueblo de Israel. Ahora, dice, vendrá el Hijo del Hombre en una nube, con poder y gran gloria. Esa es la venida como rey. Dice, viene el reino, se acerca el reino, se acerca su redención y se establece el milenio, el reino de Dios. Entonces, ¿cuáles son los tiempos de los gentiles? Exactamente. Aquí el Doc, si tienes alguna observación o comentario que me quieras hacer o que quieras aportarnos, nos dices, ¿eh? Miren, esa es una pregunta clave porque ¿cuáles son los tiempos de los gentiles? Vamos a meternos en el libro de Romanos. Romanos, vamos al capítulo 9, 10 y 11. Romanos capítulo 9, 10 y 11. Estamos viviendo en el tiempo de los gentiles. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia, en la era de la gracia, el tiempo de la iglesia. Y Pablo nos enseña entonces en sus escritos que la iglesia será arrebatada. Y después vendremos con Cristo a reinar juntamente con Él en la segunda venida. En el capítulo 9, 10 y 11 es muy extenso, pero nos dice verdades bien importantes acerca de los tiempos de los gentiles. Israel fue puesto a un lado, fue no desechado, pero su exclusión, digamos, voluntaria para aceptar a Jesucristo como el Mesías, los excluye de ser parte de la iglesia, aunque algunos creen y son parte de la iglesia. Ahorita vamos a leer un versículo acerca de esto. El tiempo de los gentiles es el tiempo de la iglesia. Y ese tiempo se va a cumplir cuando el último de los gentiles sea agregado a la iglesia. Y esto es lo que dice Pablo. Vamos a leer algunos versículos aquí para avanzar porque se nos acaba el tiempo. Yo creo que podemos continuar la próxima semana. Vean el 9. Romanos 9:1 dice, verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, los israelitas, los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, de los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que deciden Israel son israelitas. Y luego brincamos al versículo 30. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia por la fe. Mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Tropezaron en piedra de tropiezo. 10:1. Este es el Israel de hoy. Hasta el día de hoy, así está Israel. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación.
porque yo les doy testimonio de que tienen celo, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. 9. Que si confesares en tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La fe es por el oír, por la palabra de Dios, el 17, 21, 10-21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Sí? Gracias a que Israel rechazó a Jesucristo, o al Mesías, Jesús, el Cristo, es que los gentiles son invitados a la salvación. Y Pablo es el mensajero a los gentiles para llevar el evangelio, para salvación. ¿Sí? Versículo 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo soy israelita. 2. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿No sabéis que dice la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Bueno, seguimos. Vean el versículo 5 al 7, eso está muy interesante. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Remanente de Israel escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Un pequeño trabalenguas. El 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. El Israel del día de hoy es un Israel endurecido, ¿sí? Excepto por los judíos o los israelitas que fueron alcanzados por gracia, igual que los gentiles, y que formamos parte de la iglesia. Pero el Israel de hoy está endurecido. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. El versículo 11:11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no os seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. ¿Qué les parece esta información acerca de los tiempos de los gentiles? Los tiempos de los gentiles en que son agregados a la iglesia. Y cuando todos sean agregados, la plenitud de los gentiles, entonces vendrá Jesucristo en su segunda venida. Y ese es el segundo relato de ahí de Lucas. ¿Sí lo ven o no? ¿Qué piensan? Los gentiles que le han sido dados a ¿Mandé? los gentiles que le han sido dados No te di. Sí, o sea, Los gentiles que han creído. los gentiles que han creído. Sí, los gentiles que han creído, que son parte de la iglesia. ¿Sí? ¿Eh? Nosotros. Y los que han de creer. Y los que han de creer. Y cuando sea agregada la plenitud, no sé si hay un número, no sé cuando el Señor diga, así como a Noé, se cerró la puerta. Pero ya se cerró la puerta. En ese momento, Jesucristo viene. Israel es un pueblo amado. Hoy en día es un pueblo amado por Dios, es el pueblo de Dios. Y cuidado de alguna manera con los que se meten con Él, con los que lo maldicen. Pero Dios también, el que guarda a Israel, permite que su pueblo padezca quizá cosas como las que está padeciendo ahora, para que Israel no se endurezca y que busquen a Dios, pero
Ellos esperan a su Mesías todavía, ellos esperan al Mesías. No sé, no estoy seguro si tú sabes algo, Julio, o alguien más, qué piensan los israelitas de hoy, o los judíos de hoy acerca de Pablo y sus escritos. No sé si los abrazan, los rechazan, porque Pablo es muy claro con estos textos del endurecimiento de Israel, pues. Dice, termino con este texto de ahí de capítulo 11, versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo llega a esta conclusión diciendo, qué complejo es este asunto, qué complejo es este asunto de tantos elementos, tantos porqués, corazones endurecidos, pero él encierra a todos en pecado para tener misericordia de todos. Y las cosas que suceden, como en Apocalipsis, que también Scott nos compartió hace unos años en Tapalpa, son para que Dios busque el corazón del hombre, el arrepentimiento del ser humano. No es por maldad de parte de Dios para hacer daño, sino es acércate, arrepiéntete, ven a mí, conviértete. Y aún así muchos dicen, no nos arrepentiremos. Y sí, pero también se cree que durante el tiempo de tribulación y gran tribulación, cuando la iglesia sea arrebatada, se cree que va a haber más salvación, va a haber más gente que crea, desde Adán hasta el último del rapto. En ese periodo de 7 años, la salvación más sea inmensa porque mucha gente va a ver los eventos de manera específica. Ahí de entrada pues ya tenemos a 144,000 judíos creyentes que van a compartir el evangelio porque es parte de lo que Dios quiso siempre con su pueblo, que compartieran. Y de esa entrada de Israel ya son 144,000 que son parte de la iglesia porque van a morir. Y todo aquel que muera antes de la venida de Cristo va a ser parte de la iglesia. Y todo aquel que quede va a cruzar al milenio. Entonces va a haber mucha salvación durante esos 7 años. Va a haber tribulación, pero es para salvación. Para salvación. Sí. Estaba estudiando esta semana y en una de las páginas que estaba ahí, busqué al rapto y había alguna información. Y luego decía abajo, ¿qué hace? Era para creyentes, ¿no? Para la iglesia dice, creyentes, ¿qué hacer si te quedas en la tribulación? ¿Qué hacer si te quedas en la tribulación? Venden un kit. Pero si has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador y eres parte de la iglesia, no pasarás por la tribulación porque Dios tiene cuidado de ti. Si has nacido de nuevo y eres parte de la iglesia, serás tomado en el rapto. Y algunos dicen, bueno, estas cosas que no sabemos o son confusas o hay opiniones, nuestra opinión, la opinión que cada iglesia tenga o cada teólogo tenga, cosas encontradas, no va a cambiar el hecho de la única verdad de lo que va a suceder, ¿verdad? Algunos piensan que la iglesia se va arrebatada antes de la tribulación. Yo creo que así va a ser. Otros piensan que en medio y otros que al final. ¿Sí? Algunos dicen, ya estamos en la tribulación, no ven las guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres. Bueno. Sí, ahorita está también muy intenso lo del fenómeno del ovni, ¿no? Los ovnis. Lo que he entendido es que están preparando por si no estamos un día, van haciendo Los ovnis se los llevaron. Sí, miren, termino con esto. Si no estás seguro de haber nacido de nuevo y de que Jesucristo mora en tu corazón y haber creído en Él para salvación, hoy es el día de salvación, ¿sí? Porque el Señor podía venir hoy en la noche, hoy mismo,
y de repente millones de personas en todo el mundo, que es la iglesia, van a desaparecer porque vamos a ser arrebatados juntamente con Él. Y va a haber un caos, realmente va a ser un caos universal o en todo el mundo, quiero decir. ¿Sí? Y si tú te quedaste, que espero que no, pues, quizá alguien decía, esas son las sorpresas que vamos a ver. Oye, ¿tú qué haces aquí? ¿No? Tal vez una de nuestras sorpresas va a ser llegar al cielo con el Señor y decir, ¿tú qué haces aquí? Si yo te consideraba no creyente, bueno, creí en el último momento, pues, ¿verdad? Y otros van a decir, ¿y dónde está? No está, pues. Bueno, habrá salvación en la tribulación, pero sí, pasarán. ¿Pero a qué te esperas a la tribulación? ¿Para qué te esperas a la tribulación? A los sufrimientos que va a haber en este planeta. Porque el planeta no va a mejorar. El mundo no va a mejorar. Se va peor cada día. Sí, hermano. Y lo que pasa es que precisamente en la gran tribulación ya no va a ser por gracia la salvación, va a ser a costa de tu propia vida. La iglesia ya se fue, No el espíritu ya no estará. De no dejarte poner la marca de la bestia, de pasar, pues hay que sí. Y hay que hacer la más tribulación, o sea, vas a pasar hambre, vas a pasar golpiza, vas a pasar. Todas las cosas que van a pasar en la tribulación son realmente tremendas. Con el sol, el agua, la muerte, el calor. Va a ser verdadera convicción. Sí. Dice, entonces, cuando se cumplan los tiempos de los gentiles, entonces vendrá el Hijo del Hombre, nosotros, la iglesia con él, vendrán en una nube. Este mensaje se lo dice a los israelitas y no les menciona el rapto. Pero dice, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo este tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Vean, este me gustó. Y de estar de pie delante del Hijo de Dios. Dice, erguíos, ¿verdad? Porque vuestra salvación, nuestra redención está cerca. Erguíos, levanta la cabeza, levanta el rostro. Se enseñaba de día en el templo y de noche saliendo. Estaba en el monte que se llamaba de los Olivos y todo el pueblo venía a él por la mañana. Este versículo dice, de cierto que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál es esta generación? No se refiere a la destrucción, sino a la venida. Dice, todas estas cosas sucederán, o la venida del Hijo del Hombre sucederá. No sucederá hasta que, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esa generación, esa palabra genea, también se usa en Filipenses hablando de esta generación perversa. Es los tiempos de los gentiles, es la edad de la gracia. Cuando la edad de la gracia termine, entonces viene la venida, viene el Hijo del Hombre en las nubes. Bueno, ya tomé todo el tiempo. Muchas gracias, Víctor. Yo creo que comenzamos un poco la semana que viene.